¿Sabías que existen inversiones tan seguras que están respaldadas por el propio gobierno? Y que además pueden comprarse con descuentos tan grandes que literalmente podrías adueñarte de una propiedad por centavos de dólar. Hoy vamos a hablar de un secreto financiero que muy pocos conocen, que son los certificados fiscales. Así que quédate en el primer y mejor podcast de Real Estate en español, Realty Estate Podcast. Conéctate que ya empezó el podcast Realty Estate, Realty Estate. Aquí hablamos todo lo que afecta al real estate. Este podcast es patrocinado por Principal School of Real Estate, la primera escuela patriota de la Florida, Montesol Realty, nuestra oficina de Real Estate, y Santiago's Mortgage, préstamos hipotecarios para compra de propiedades residenciales o de inversión. De regreso en el mejor y primer podcast de Real Estate en español, Realty Estate, como siempre con Altirayo Prado, la broker de Montesol Realty, hablando el día de hoy de certificados fiscales. ¿Cómo estás, Alti? Muy bien, Dani. Qué bueno, vamos a entrar ya de una vez rapidito en materia. Cuéntame un poquito de qué se trata este tema de los certificados fiscales. Ok, certificados fiscales es los impuestos que la persona no paga de su propiedad. Ok. O sea, todos sabemos que las propiedades tienen impuestos, ¿verdad? Los property taxes, que se deben pagar al final del año. Ok. ¿Okay? De eso hemos estado hablando, el tema candente que todo el mundo quiere, si eliminan los taxes, si no los eliminan, si los reducen. Las excepciones. Todo Ujú. eso. Pero la realidad es que ese dinero que se colecta a través de los impuestos a la propiedad sirve en conjunto con muchísimos más impuestos que pagamos para todos los proyectos que el gobierno desarrolla, que el gobierno ejecuta. Ok. O sea que anualmente el gobierno lanza un presupuesto para cualquier tipo de desarrollo que vaya a hacer, proyectos comunitarios, asfalto de calles, lo que ya sabemos. Policía, bomberos, Los gastos de ciudad. maestros, lo de todo, ¿ok? Ok. Y eso se paga en su mayoría a través de los impuestos a la propiedad, ¿ok? Ok. Entonces, si en un momento determinado un propietario deja de pagar los taxes de su vivienda, es un hueco que tiene allí ya el presupuesto del condado. No Claro. va a contar con ese dinero. Entonces, ¿qué se hace? Pues esto se lleva a una subasta. Ok. O sea, esa deuda se subasta A través de certificados. a través de certificados fiscales. Ok. Entonces, cualquier persona puede acceder a esta subasta y comprar esa deuda. Ok. Eso es básicamente de lo que estamos hablando ahora mismo de los certificados fiscales. O sea, tú le pagas a una persona que no pagó sus taxes, tú le pagas esa deuda a esa persona. Exactamente, Ok. no a la persona. Claro, obviamente. Se lo pagas. Lo compras la Exacto, deuda. tú compras la deuda. Ok. Y tú le estás pagando al gobierno ese dinero que él necesita para X proyecto que está pensando hacer. ¿Ok? Ok. Quiere decir, siempre las personas tienen que saber lo siguiente. Desde el día primero, las propiedades tienen un lien, un gravamen, Ok. que es de impuestos. ¿Ok? Ok. Y ese gravamen es del 1 de enero al 31 de diciembre. Ok. ¿Ok? A partir de noviembre de ese año es que se puede pagar los impuestos. Ya Ya. empieza el periodo, la apertura al pago de los impuestos. Por eso las personas que hacen su pago con anticipación, pues pagan un poco menos, tienen como descuento. Ok. Ahora, ese periodo de pago se extiende hasta marzo 31 Ok. del próximo año. Ya el día 1 de abril, si una persona no ha pagado sus impuestos, entonces viene en morosidad. Ujú. Probablemente tienes ahora oportunidad de pagarlo, pero con un fee por Ok. haber pagado tarde. Ok. ¿Ok? Pero tal vez como a mediados de junio, si no lo has pagado, ya el condado dice, yo necesito este dinero right now. Necesito ser certificado. Exactamente. Entonces lanza estos certificados fiscales Ok. a través de una subasta. ¿Y a través de dónde ves esa subasta? En las subastas de en las páginas de cada condado. Ok. Ahí es donde tú vas a entrar. Obviamente, después vamos a dar todas esas informaciones, ¿ok? Ujú. De en qué sitios puedes entrar, con dónde acceder y cómo hacer el proceso de la compra. Ok. Pero en la introducción estábamos hablando de que es una buena inversión, Ujú. ¿verdad? Y la razón principal es que es un dinero que tú vas a colocar de una manera súper segura. No hay manera de perder ese dinero.
y por ese dinero te van a pagar un porcentaje de interés. Eso Ok. es una de las variantes más importantes, que vas a tener un porcentaje de ganancia sobre el dinero que compraste, que pagaste por la deuda. Ujú. Y la otra cuestión importantísima es que tú puedes adquirir la propiedad comprando ese certificado fiscal. Te Otra explico vez. cómo funciona. Hay una propiedad que debe $10,000 de taxe. Ok. Vamos a poner un ejemplo hipotético, Ujú. no muy hipotético, pero bueno. Debe $10,000 de impuestos. Ok. No los pagó el dueño. Ujú. Salió la subasta en junio. Se está subastando los impuestos de la propiedad X Ok. por $10,000. Y esa subasta, en vez de ser en ascenso, como la mayoría de las subastas, que es quien da más, acá, Esa era mi pregunta. ok, Sí. acá funciona a la inversa. El banco te va a pagar de 18% hacia abajo. Ya. Entonces, el ganador de la subasta, todo el mundo va a pagar los $10,000. Ya. Todo el mundo tiene que estar dispuesto a abonar los $10,000 porque ese es el valor del certificado Ok. para liquidar los impuestos de la persona que no los pagó. Ok. ¿Ok? Pero el banco te va a pagar a ti del 18% hacia abajo. Ok. Si tú estás pidiendo 18% de los $10,000 que pagaste, pero Ujú. yo estoy pidiendo 15, Te ganas tú voy la a subasta. ganarme yo ese certificado fiscal, Ujú. porque ellos obviamente quieren pagar el menor interés posible. Ujú. Entonces, vamos a pensar que me lo llevé a un 15%. Ujú. Tengo $10,000 invertidos a un 15%. Ok. Y esto es algo bien rentable y además demasiado seguro, porque ese dinero no lo vas a perder. Esa es como la primera etapa, ¿ok? Ok, yo me imagino que obviamente eso tiene un tiempo. ¿Cuál es el tiempo, el periodo en el que tú permaneces en la subasta? Ok. Lo primero y más importante de todo es que el propietario tiene 2 años para poder regresar y pagar los impuestos que debe Ok. y recuperar la propiedad. Por tanto, si tú tienes un certificado de impuestos y no han pasado 2 años, tú no puedes hacer absolutamente nada. Hay que esperar a que el propietario decida si va a pagar su deuda o no. ¿O no? Entonces, sale el primer año un certificado por esos impuestos. Ok. Y el segundo año no apareció el propietario y vuelve a salir otro certificado de impuestos. Tienes la opción de comprarlo tú otra vez, de entrar sin ningún tipo de prioridad ni nada. O sea, se vuelve a hacer la subasta de certificados fiscales y tú Ujú. decides volver a entrar o no entrar. Y te quedas Ok. con uno solito. ¿Ok? Ujú. Pero después de los 2 años, Si el propietario propietario paga. no pagó, si el propietario paga, Ok. entonces te van, porque recuerda que una de las condiciones, de los requisitos que tiene el propietario es pagar la deuda que tiene, los intereses acumulados y todo los fees de todo el proceso que se hizo para tratar de colectar la deuda. Ok. Entonces, básicamente, el propietario está pagando los impuestos que debe y los intereses que ganó cada dueño del certificado fiscal. Entonces, si el propietario regresó, pagó la deuda porque no quiere perder su casa, cada dueño de certificado recibió su dinero con los intereses ganados. Qué negocio tan redondo. Redondito. ¿Y Ahí en no hay cuánto pérdida ¿Y en cuánto tiempo te pagan? de cuando ya liberes ese certificado. O sea, tú vas a recibir el dinero cuando ya exista una liquidación de alguna manera de la propiedad. O sea, o el propietario la rescató y Ujú. entonces ya volvió a ella, o cuando se vende la propiedad. Ok. O sea, que puede ser de una vez cuando el propietario rescate su propiedad o en 2 años cuando definitivamente no Cuando pague los. definitivamente no pague pague. nada. Ahora, ¿qué pasa? Que a los 2 años, vamos a pensar, no vino el propietario, nada, no Ujú. pasó absolutamente nada, sigue la propiedad ahí con impuestos impagos, y pues la gente va a empezar a querer solicitar el tax deed, la escritura por taxe. Es lo que Para muchas un foreclosure. personas, no, para No. que tú tengas la escritura de la propiedad por los taxes que pagaste. A veces las personas en la calle, tú las escuchas que dicen, no, yo conozco a fulanito de tal que simplemente pagó los taxes de la propiedad y se quedó con la casa. La cuestión es que eso lleva un poco más de inversión, porque una cosa es que tú puedas pedir la escritura a través de los taxes,
pero eso puede venir asociado también de otras deudas, de otros links. Ya va, Altina, que esto es un negociazo. Espera un momento. Vamos a suponer que durante ese tiempo el dueño de la propiedad no pagó los taxes. No los pagó. Ok, tú compraste un certificado. Ok, Ok, al año siguiente otra persona compró otros certificados de esa propiedad. ok. Ok, ¿cómo solicitas ese tax deed? Primero, el primero que tiene derecho a Ajá. solicitar ese certificado, ese tax deed, es el dueño del primer certificado. Ya. O sea, el más antiguo. El que compró el certificado del primer año en que la propiedad no pagó los taxes. Ok, Entonces, vamos a suponer que yo fui la primera inversionista que compré en el año 1 de esa falta de pago de los taxes. ok, Compré el certificado. Y después viniste tú al segundo año y compraste el otro certificado. ok. Si yo no hago nada, si yo no pido el tax deed, no lo puedes hacer hasta que pasen 7 años y se expire mi certificado. Wow. Entonces, si yo lo que quiero es ganar dinero, intereses sobre ese certificado, a mí y no estoy interesado en adquirir la propiedad, ni liquidar el mortgage que tenga colgando, ni cualquier otro de gravamen que tenga, ni nada por el estilo, pues yo prefiero que la propiedad se quede ahí por más tiempo, porque me van a estar pagando intereses de mis $10,000 por 3, 4, 5, hasta los 7 años, que ya ahí sí se expira. Ok. Y entonces, O sea, te siguen pagando los intereses por todo ese tiempo por haber dejado la casa. exacto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después que llegue ese proceso de expiración de ese link, de ese certificado fiscal, es que entonces el segundo inversionista que compró el segundo certificado Puede acceder puede a pedir acceder. un tax. Ya. El tax deed request, por alguna manera decirlo. Ok. Entonces, así es como funciona. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los inversionistas, si el primero no hace nada, le compran ese certificado fiscal. Eso era lo que te iba a preguntar. Y lo pueden redimir. Entonces, pueden comprar ese certificado fiscal. Esos certificados son transferibles y comprables. Sí, porque la cosa es que pagues la deuda y punto. O sea, ¿Y lo puedes transferir? sí. Sí. O sea, tú liquidas, al final no es que lo puedes transferir, no sería transferir la palabra. Ok. Pero si yo no estoy interesado en solicitar la escritura, Ok. y tengo que liquidar ese año Exacto. de impuestos, ¿verdad? Ok. Y yo necesito el dinero, yo quiero el dinero para atrás. Entonces no se ha vendido la propiedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el otro inversionista me va a Te lo liquidar puede a comprar. mí esa deuda que yo tengo más los intereses generados, y ya él puede proceder entonces a reclamar el tax deed. O sea, la escritura por pago de impuestos. O sea, puedes vender tu certificado fiscal. Sí. Esto es increíble. Dame las letras pequeñas de esto. ¿Cuáles son las letras? O sea, al menos las Mira. cosas que tú digas, ok, mira, tienes que estar pendiente de esto es de esta, o sabes, como, o sea, en todos los negocios, en todo lo que hagas, siempre tiene ahí una parte de la que tienes que estar pendiente para que no te sucedan otras cosas. Mira, para un principiante, la Sí. mejor manera sería como tener si no quieres arriesgarte en grande, pues tener un dinero que tú sabes que es como si lo pusieras en un banco, en un CD. Claro, Y en una cuenta de ahorros. Exacto, y en vez de estar ganándote un porcentaje de, no sé, de 3% o algo así, que te puede pagar el banco, tú dices, bueno, yo voy a poner este dinero en un tax deed, y ya, en un tax deed, no, perdón, en un certificado de taxes. Porque recuerda, una vez más, para hablárselos en español, el tax deed sería como la escritura que vas a recibir, o sea, la transferencia de la propiedad por haber pagado los impuestos. Ok. Antes lo que haces es el certificado de taxes, lo que estás haciendo es pagando esos taxes que no los pagó el propietario para que el condado tenga dinero para mover y seguir haciendo sus proyectos y sus No, y al cosas. final todo el mundo gana, o sea, se cubren los taxes, el Estado tiene, el condado sigue teniendo su dinero para poder moverse y tú también estás generando ahí equity. Exactamente. Entonces tú puedes decidir, cuando esto se está haciendo y tú reclamas esa escritura, ya obviamente se va a hacer un link search y ahí vas a ver si cuánto tiene de mortgage pendiente, si tiene otro tipo de gravámenes, por ejemplo, como digamos una basura que no se pagó y se acumuló todas esas multas
al tiempo, cualquier cosa de construcción. Sí, como si fuera cualquier tema de subasta. transferencia. Sí, O sea, en el que tienes que hacer el insert de la propiedad y todo. Exactamente, Ya. cualquier tipo de transferencia. Entonces tú dices, no, mira, la verdad es que yo ahora mismo no estoy preparado para asumir estas deudas, Ok. digamos, de lo que queda por pagar del mortgage y todo lo demás. Yo simplemente me salgo, gano mi dinero de que me pagaron los del interés intereses. y listo, y ya. Pero Ok. más complicación. De ahí, no. Ahora, claro está, si ya lo que tú quieres es adquirir propiedades, entonces ahí sí se complica un poco más, no el negocio, sino que necesitas más conocimiento. Claro, por Y supuesto. por supuesto más capital también para tomar todos estos riesgos. Porque no es igual que tú decidas, no sé, invertir $50,000 en 5 certificados de impuestos, a que tú decidas, bueno, no importa, yo voy a estar pendiente ahí y a mí me conviene ahora mismo agarrar una propiedad que le debe al banco $200,000, pero tiene un valor de 800 Claro. y estás listo para hacerlo. ¿Entiendes? Pero O sea, que cuando tú, funciona igual que las subastas, cuando tú, vamos a suponer que pudiste pedir las escrituras, el tax deed de Ajá. la propiedad. Obviamente tú agarras toda esa propiedad con todo lo que tiene, exacto. con la deuda de mortgage Sí. que tienes que asumir. Si tú no la puedes liquidar, no puedes quedarte, o Si no sea, la puedes liquidar, no te puedes quedar con la casa. exactamente. Ya. Porque ya, y tú tienes el certificado, muy bien, eso a ti no te da ningún tipo de prioridad. Ok. Para la subasta ya de lo que tiene que ver con mortgage y todo Ujú. lo demás. Y Va a perdón que entrar te interrumpa. El pago se hace cash. El pago si de lo va que le para debes subasta, sí. Sí. es igual. Ok. Sí. Pero cuando ya las propiedades están en subastas, probablemente tuvieron ventas de certificados fiscales. Y cuando se ya. hace esa venta, como los impuestos es el link, déjenme también, aunque se mueve mucho este término para los que hablamos español, es como gravamen, pero bueno, todo el mundo Es un link. conoce el link que le pusieron a la propiedad, me pusieron un link, eso es como algo sobre la propiedad porque incumpliste con Con alguno algo. de los pagos. Entonces, probablemente la mayoría de las propiedades que se van a subasta tienen links sobre los impuestos. Y este link sobre la propiedad basado en impuestos es el prioritario. O sea, lo Ok. primero que hay que liquidar Son los es impuestos. este. Ok. Entonces, si se vende la propiedad, el banco tiene que asumir que hay que primero liquidarle a todas las personas que abastecieron esa deuda de impuestos antes de que él se quede con el dinero que recibió. Ok, entonces, según lo que me estás diciendo, vamos a suponer que yo tengo un tax certificate de una propiedad que cuesta $800,000, ¿ok? Ok. Y a la propiedad se le deben $300,000. Ok. ¿Por qué el banco no paga esa deuda y se queda él con la casa? Mira, en este punto que ya está ese certificado de impuesto en venta, Ok. ya pasó el tiempo en el que el banco pudo hacer algo. Normalmente los bancos se encargan, se preocupan y se ocupan de que el propietario no deje de pagar los impuestos, porque sabe que ahí hay un peligro para su deuda. Ok. Por esa razón es que cada propietario, cuando está pagando su mensualidad, que sería el mortgage, lo que Ujú. todos llamamos como mortgage, Ok. ahí tienen el principal, los intereses y los taxes. ¿Para qué? Para que si un propietario por X razón no paga los impuestos, no se ponga en riesgo el préstamo de la propiedad. Ok. Pero en muchísimos casos, cuando la propiedad ya adquiere el 20% de ganancia o cuando el propietario ha pagado al menos el 20% del valor de la propiedad, puede decidir pagar los taxes por fuera para Ujú. bajar su mensualidad. Ok. Y en ese momento ya el banco pierde el control de ese pago de impuestos. ¿Ok? Entonces, supón que pase esto y que no se pagaron los taxes de este año, como te decía Ujú. ahorita, y pase otro año y no se hayan pagado los impuestos. Si eso está ocurriendo, entonces como que de alguna manera el banco ya en ese punto no le interesa quedarse con la propiedad en realidad. Ya ahí tendría que ir la propiedad a una subasta, pero por otra parte, probablemente la persona que no está pagando los impuestos tampoco está pagando el mortgage y de una vez se va a la propiedad a foreclosure. Ok. ¿Qué es lo que pasa cuando estábamos hablando ahorita del tema de las prioridades, de los links?
es que cuando se vende la propiedad por debajo de lo que se le debe al banco, el banco sale afectado, porque si la cantidad vendida no dio para satisfacer pagar la todos los- deuda del claro, banco claro. y además Ellos satisfacer pierden. Ujú. el tax lien, entonces ellos van a perder, porque donde no hay rejuego es con estos impuestos de la propiedad. O sea que el tax certificate va a tener más prioridad que el mortgage que se le debe a esa propiedad. O sea, el banco está por debajo del tema de los Claro que impuestos. sí, está por debajo. Y en realidad, el banco de lo que gana dinero o su negocio principal es cobrar interés sobre la deuda del préstamo. Ok. No más bien quedarse con las propiedades ni nada por el estilo, ¿entiendes? Porque eso de igual manera le conlleva al banco gastos sí, de claro. mantenimiento, gastos de, ¿sabes? Entonces, para el banco, ¿qué es lo que necesita? Recuperar el dinero. Y ya, si va en pérdida y va para foreclosure, ya lo que el banco trata es de recuperar mínimo lo que le deben. Exacto. Y bueno, en ese sentido, si no se vende por lo suficiente como para que se satisfaga la deuda del mortgage y encima también la deuda de los taxes más cualquier otro link que esté corriendo Sí. y colgado de la propiedad, pues simplemente el banco tiene que asumir que primero es los impuestos. Ok, y por último, como te había preguntado al inicio, ¿dónde se pueden conseguir esas páginas? O sea, ¿a través de qué páginas web pueden entonces entrar Cada y ver condado este tema? tiene su página específicamente. Dependiendo del condado, hay muchísimos sitios donde se pueden comprar estos tax certificates. Y, por ejemplo, en la oficina del tax collector, puede Ok. ser que se encuentren allí todo lo que haya ido a subasta por certificados fiscales. También existen páginas como LinkHub, Real Tax Link, en fin, cada condado tiene como su sitio específico para poder acceder a estas subastas de los certificados fiscales. Bueno, yo creo que el día de hoy ya llegamos a nuestro final, como siempre, brindándoles oportunidades para que puedan proteger su dinero a través de inversiones seguras. Y qué mejor forma que hacerlo que poder diversificar de alguna manera las inversiones a través de estos certificados fiscales. Así que muchísimas gracias como siempre. Es increíble escucharte desde este lado, del lado de la pantalla, de cualquier lado donde estés. Así que bueno, nos despedimos por el día de hoy y Alti, como siempre, las cámaras para ti. Bueno, yo creo que esto es una nueva oportunidad o algo más para quien no lo sabía, quien no tiene conocimiento. Es sumamente interesante, es un mundo muy bonito, muy atractivo y sobre todo muy seguro. Así que si usted tiene un dinerito por allí que quiera invertirlo, recibir su retorno de inversión sin correr mucho riesgo, recuerden que la venta de certificados fiscales es una buena opción. Importantísimo, prepárense para eso. No piensen que, como en muchos casos sucede, que esto es soplar y hacer botella, como dicen en mi país. Prepárense para eso, que estamos seguros que es una buena oportunidad. Así que nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por escucharnos y por estar aquí. Recuerden, por favor, como siempre, comentar, suscríbanse al canal y, sobre todo, compartan esta información con quienes ustedes crean que pueden estar necesitándola. Así que nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Conéctate que ya empezó el podcast Realty Estate, Realty Estate. Aquí hablamos todo lo que afecta al real estate. Este podcast es patrocinado por Principal School of Real Estate, la primera escuela patriota de la Florida, Montesol Realty, nuestra oficina de real estate, y Santiago's Mortgage, préstamos hipotecarios para compra de propiedades residenciales o de inversión.